So, welcome Francisco Cesini, who will be our moderator today. And I'll leave you to his words to kick off this session on occupational health in the climate crisis. Ok, buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes por estas latitudes. Eh, Bienvenidos y muchas gracias, Milena, por hacer la recepción de las y los participantes. Hemos organizado este webinar de manera conjunta entre la Alianza Global por el Clima y la Salud, representada por Milena, para la región de Latinoamérica y el Caribe, y la Sociedad Iberoamericana de Salud Ambiental. Y esta iniciativa surgió a partir de la convocatoria de la Organización Internacional del Trabajo para conmemorar el 28 de abril pasado el Día de la Salud y la Seguridad en el Trabajo, poniendo dentro del lema de este año la inquietud por los riesgos que trae el cambio climático a la salud de las trabajadoras y los trabajadores. Tendremos una sesión de 1 hora y media con especialistas en la temática, abordando el tema desde diferentes aspectos. Así que, sin más preámbulo, le voy a pasar la palabra a Svetomira Radoslavova, que es especialista en seguridad y salud en el trabajo en la Oficina Regional para América Latina y el Caribe de la OIT. Así que te paso la palabra, Svetomira, todo tuyo. Muchas gracias, Francisco. Bueno, voy a compartir pantalla ante todo. Vamos a ver. Ahí. Lo están viendo, ¿verdad? Todo en orden, perfecto. Sí. Bueno, pues muy buenas tardes a todos y muchísimas gracias por la invitación. Yo quisiera ante todo darle la enhorabuena y también las gracias por organizar este evento. Estos espacios la verdad es que son muy importantes para que nos podamos tanto actualizar, ¿no?, entre profesionales sobre problemáticas de actualidad como puede ser el cambio climático y también son muy importantes para poder sensibilizar a la población en general. Así que muchísimas gracias tanto a la Alianza Global por el Clima y la Salud como también a la Sociedad Iberoamericana de Salud Ambiental por la organización del evento y también por la invitación. Es un placer estar con ustedes hoy. Bueno, pues el cambio climático, todos sabemos, todos somos conscientes que nos afecta al medio ambiente, afecta al ambiente natural y por lo tanto también nos afecta a nosotros porque como seres vivos evidentemente formamos parte de este ecosistema, ¿no?, ambiental, natural. Y yo les voy a hablar en particular, bueno, nos afecta a nosotros, a todos nosotros, a toda la población, afecta a nuestra salud, pero también de manera más específica afecta a los trabajadores y de eso es de los que les voy a hablar yo hoy. Los trabajadores se ven más expuestos al cambio climático, sufren más por los riesgos, por ciertos riesgos que se ven exacerbados por el cambio climático. Y esto es así porque los trabajadores están expuestos normalmente por unos periodos más largos de tiempo, ¿no?, al calor excesivo, a la radiación solar. Esto es algo bien lógico, bien visible, ¿no? Estos riesgos, como les digo, no son riesgos nuevos. El calor ha estado ahí desde hace mucho tiempo, la radiación ultravioleta solar también. No son cuestiones nuevas, pero sí que se ven exacerbados, se ven incrementados, se ven aumentados por el cambio climático. Y también se ven geográficamente extendidos también, ¿no?, porque estamos viendo como espacios o zonas en el mundo que antes no se veían afectados o no hacía tanta calor, ahora sí se ven mucho más afectados por la calor, por las sequías o por otros fenómenos meteorológicos adversos, ¿no?, como pueden ser inundaciones,
También lo vemos mucho con, de lo que voy a hablar también más tarde, lo vemos mucho con la extensión de ciertas enfermedades, que son las enfermedades que se transmiten por vectores, dado que los vectores también están migrando, estamos viendo, cuando hablamos de vectores, hago un paréntesis, estamos hablando básicamente de insectos, de animales, de organismos que pueden transmitir enfermedades entre animales y también entre animales y el ser humano, ¿no? Y estamos viendo cómo estos insectos, estos mosquitos o garrapatas están también migrando a otros lugares donde anteriormente no había tanta presencia. Entonces, vamos a volver a esto un poco más tarde. Los efectos del cambio climático provocan un deterioro de las condiciones de trabajo y también suponen un mayor riesgo para los trabajadores de que estos sufran ya sea una lesión o ya sea una enfermedad. Los efectos sobre la salud son múltiples, van desde lesiones. Y esto lo pueden entender ustedes si piensan en cómo nos afecta el calor. Cuando estamos expuestos a calor, esto nos afecta también a nuestras facultades mentales. Tenemos pues más dificultad para reaccionar, para concentrarnos y por tanto también podemos sufrir con más facilidad un accidente en el lugar de trabajo, ¿no? También es bastante obvio que los efectos en la salud también incluyen pues cánceres, enfermedades cardiovasculares, afecciones respiratorias, problemas de salud y también la salud mental. Y en este sentido, hago otro paréntesis, y es que aunque el calor y la radiación ultravioleta sean riesgos, digamos, físicos, de una naturaleza más física, sí que nos afectan en nuestra salud mental, al igual que los riesgos psicosociales nos afectan en nuestra salud física. Todo está completamente interrelacionado, ¿no? Los efectos del cambio climático se distribuyen de una manera desigual entre regiones y entre sectores. Los trabajadores que se encuentran más expuestos son todos aquellos trabajadores que laboran al aire libre, que están expuestos de forma directa al sol, a la calor, a la intemperie, a la radiación. Sin embargo, no son los únicos. O sea, estamos hablando de trabajadores como los que trabajan en la agricultura, en la pesca, en la silvicultura, en la construcción, en el transporte, pero no solo ellos, sino también piensen ustedes en todos los trabajadores de emergencias, que también al atender a las personas que que se encuentran en necesidad, también se ven expuestos básicamente a esa intemperie, a esos desastres naturales de los que tienen que socorrer a esas personas, ¿no? También afectan estos riesgos relacionados con el cambio climático afectan de una manera mucho más pronunciada a ciertos tipos o categorías de trabajadores, ¿no? Piensen ustedes en las mujeres embarazadas, en las que evidentemente hay un efecto, hay un riesgo más importante y directo sobre el feto. Piensen en los niños y en los mayores adultos que también ven su sistema inmunológico más debilitado. Muchas veces en las personas adultas además tenemos una multitud, ¿no?, de patologías que se van acumulando y que por tanto eso también hace que estas personas sean más vulnerables, digamos, a los riesgos, inclusive a los riesgos que están relacionados con el cambio climático, y las personas con discapacidad también, que obviamente tienen también una mejor capacidad quizás de evacuar, por ejemplo, ¿no? Piensen ustedes en un evento meteorológico adverso extremo en el que tienen que evacuar. Y además están mucho más expuestos los trabajadores de la economía informal, los migrantes que forman parte en su gran mayoría de la economía informal y los trabajadores de micro y pequeñas empresas. Y esto también es por una cuestión bastante lógica. Es porque estos trabajadores se encuentran... los que trabajan en las pequeñas estructuras, pues por eso, trabajan en las pequeñas estructuras en las que no hay muchas veces no hay suficiente recursos financieros, recursos humanos, capacidad, conocimiento técnico. Entonces, evidentemente la gestión de los riesgos no va a ser la misma en una empresa pequeña que en una empresa grande, ¿no? En el sector informal nos pasa un poco lo mismo, ahí directamente no hay estructuras, entonces no hay nadie, digamos, que pueda que pueda ocuparse de los riesgos y tratar de gestionarlos de alguna manera, ¿no?
Y también tenemos que tener en cuenta que las repercusiones financieras también son muy importantes, o sea, no son solo las pérdidas de vidas, que son enormes, el impacto sobre la salud, que también ahora les voy a dar algunas cifras, sino también tenemos un impacto financiero muy importante, tanto para la empresa como para el Producto Interior Bruto de los países, y una pérdida muy grande, estamos hablando de millones de trabajos que se pierden a causa del calor. Rápidamente voy a tratar de repasar en los minutos que me quedan, lo más breve que pueda, los diferentes riesgos laborales que se ven exacerbados por este cambio climático, ¿no? Evidentemente el calor excesivo, la radiación ultravioleta, los fenómenos meteorológicos extremos, la contaminación del aire, las enfermedades transmitidas por vectores y los productos agroquímicos, los pesticidas. Todos estos riesgos se ven, como les digo, incrementados y aumentados por el calentamiento global. Y esto lo vamos a ver a continuación. Aquí van los números que les había prometido. Y es que cada año, las estimaciones que acaba de sacar la OIT, cada año más de 2.400 millones de trabajadores se ven expuestos al calor excesivo en el trabajo. Estamos hablando aproximadamente del 70% de la población activa en el mundo. Y esto lleva a más de 22 millones de lesiones profesionales y casi a 19.000 muertos debido precisamente a eso, al calor excesivo. Como vemos y como decíamos, el calor cada vez se ve más aumentado, cada vez estamos experimentando más olas de calor. Los trabajadores que están expuestos a al calor extremo, a las olas de calor, como decíamos, son sobre todo los trabajadores que trabajan al aire libre, en la agricultura, silvicultura, pesca, construcción, pero tenemos que tener bien presente que no son solo los trabajadores que trabajan al aire libre, también los trabajadores que trabajan en sitios cerrados pueden verse afectados por el calor excesivo cuando no se cuenta con un sistema de ventilación adecuado. Los principales efectos en la salud pues son la insolación, el agotamiento por calor, la rabdomiliosis. Aquí estamos hablando básicamente de una afección de los músculos y se trata de que básicamente se produce una cierta decomposición, una afectación de los músculos, perdiéndose una serie de células de estos músculos que pasan a la sangre, a la corriente sanguínea, y esto impacta a los órganos. Y este, digamos, efecto en la salud se produce precisamente por calor, se puede producir por un esfuerzo físico más marcado, se puede producir también por traumas. También se dan síncope por calor. Estos son básicamente unos sarpullidos que nos salen en la piel. Enfermedades cardiovasculares, muchas enfermedades están aumentando de forma marcada, las enfermedades relacionadas con el riñón, y evidentemente, como les explicaba, también el calor puede dar lugar a lesiones y también a afecciones mentales. Pasando rápidamente a la radiación ultravioleta, esta depende de la capa de ozono. Y también de otras cuestiones y elementos medioambientales, ¿no? Los trabajadores que pueden estar expuestos a niveles muy altos de radiación ultravioleta sin darse cuenta, porque estamos hablando de una energía que no vemos, ¿no? Que no percibimos. Estamos hablando de 1.600 millones de trabajadores expuestos y alrededor de 19.000 muertes relacionadas solo al cáncer de piel no melanoma. O sea, evidentemente puede haber muchas más muertes que se relacionan o que están causadas por la radiación ultravioleta, pero tenemos registradas en torno de 19.000 muertes
solo por cáncer de piel no melanoma relacionadas con la radiación. Yo aquí les quería compartir algo de Perú, que es donde vivo. En Perú, el otro día lo miré, era una semana, los índices de radiación están entre 11 y 15, lo que pueden ver ahí en la imagen de la lámina. Estamos hablando de radiación extremadamente alta ya en una época en la que ya hemos salido del verano y de los picos de calor. Aquí en realidad en el verano hemos visto picos máximos que han llegado al máximo posible del índice de radiación ultravioleta. Pasando a los fenómenos meteorológicos extremos, bueno, esto lo hemos visto, 2023 ha sido uno de los años más calurosos que tenemos en el récord. Hemos visto unos de los incendios más mortales de la historia, tanto en Europa como también, por ejemplo, en Hawái. En Hawái se ha destruido básicamente... Básicamente toda una ciudad, ha habido más de 100 fallecidos por el incendio que hubo allí. En fin, se han registrado muchísimos incendios. Creo que al día de hoy en Centroamérica se están registrando bastante incendios forestales, salvajes. En fin, estamos viendo cada vez más fenómenos meteorológicos extremos que son de diversa naturaleza, ¿no? O sea, estamos hablando no solo de olas de calor en fin, y de sequías y de incendios, sino también estamos hablando de nieves y vientos intensos, de ciclones tropicales, huracanes, tornados, tormentas eléctricas con rayos eléctricos que también están matando a trabajadores. Y aquí, evidentemente, los más expuestos son los trabajadores que están al aire libre, pero también los trabajadores de emergencia, como les decíamos antes. Los principales efectos para la salud son las lesiones, las quemaduras, las lesiones de vías respiratorias, enfermedades por riesgos biológicos, efectos tóxicos de sustancias químicas, etcétera, etcétera. Y también hay que mencionar que estos fenómenos meteorológicos extremos tienen también un efecto muy importante sobre la salud mental, porque evidentemente estamos hablando de situaciones extremadamente traumáticas las que se viven, ¿no? Con esto pasamos a la contaminación del aire. Las modificaciones de los patrones meteorológicos también afectan a la contaminación del aire, tanto exterior como inferior. Piensen ustedes que las sequías, la falta de lluvia está contribuyendo a que la contaminación, a que haya más de contaminación en el aire, porque básicamente no se produce este efecto de limpieza, ¿no? Al que da lugar la lluvia, al arrastrar también estos contaminantes que hay en el aire. También la lluvia ayuda a que las plantas pues puedan producir la fotosíntesis, puedan liberar más oxígeno al aire, puedan secuestrar más dióxido de carbono y con ello también contribuyen a una labor de limpieza, ¿no? Y al tener sequías, al tener incendios, pues vemos cómo eso también afecta al aire que respiramos, ¿no? Los principales efectos en la salud son el cáncer de pulmón, incluso derrame cerebral, enfermedades respiratorias, enfermedades cardiovasculares. Las personas más expuestas pues son las personas que se ven trabajando en estos ambientes extremadamente contaminados, como pueden ser los servicios de protección civil, como los bomberos, no expuestos al humo, como pueden ser también todas las personas dedicadas al transporte, ¿no? Que se ven en las carreteras o las personas que trabajan en lugares donde hay mucha industria y por tanto mucha contaminación atmosférica, ¿no? Pasando a las enfermedades transmitidas por vectores, de esto ya les hablé, o sea, estamos viendo un aumento en los mosquitos, por ejemplo, los mosquitos que dan lugar a enfermedades como el dengue, como la chikungunya. De hecho, aquí en Perú nos están hablando las autoridades que estamos experimentando un aumento del 3, incluso 4 veces más de lo que ha habido en otros años, ¿no?
con esto vamos a pasar ya al último riesgo del que os quería hablar hoy, y con esto voy terminando, y es que son los productos agroquímicos. El uso de plaguicidas se ve afectado también por el cambio climático. ¿Por qué? Porque estamos perdiendo suelo fértil, hay zonas que se ven desertificadas, estamos perdiendo también tierras con el aumento del nivel del mar, están apareciendo nuevas plagas, las plagas se están también adaptando a los plaguicidas que ya estamos utilizando, y todo ello lleva a un aumento del uso en plaguicidas, también de uso de nuevos plaguicidas. Por tanto, en definitiva, lo que está ocurriendo es que los trabajadores de la agricultura, de la silvicultura, se están viendo expuestos a una cantidad mayor, ¿no?, de agroquímicos. No solo eso, sino que también tenemos un efecto interrelacionado entre los diferentes riesgos. Es decir, los trabajadores están expuestos al calor, hay calor, el calor ayuda a que haya una mayor evaporación, por tanto una mayor evaporación también de agroquímicos. Eso hace que también los trabajadores absorban ¿no?, por la boca y nariz una mayor cantidad, o sea, no solo que haya más agroquímicos, sino también absorbemos una mayor cantidad de esos químicos por la evaporación, por el ritmo cardíaco más elevado y el ritmo respiratorio más elevado que vamos a experimentar en el trabajo, porque estamos realizando tareas intensas laborales, ¿no? Y bueno, los productos químicos, como ven, estamos hablando de una exposición de 873 millones de trabajadores de la agricultura están expuestos a estos riesgos de una manera más incrementada, y más de 300.000 muertes por año por intoxicaciones es lo que se ha podido, es de lo que se habla en la literatura, ¿no? Los principales efectos en la salud pues son muertes, evidentemente, por intoxicación, cáncer, neurotoxicidad, alteración endocrina y muchos más. Bueno, y el tema también, como les hablaba, de que el cambio climático, todos estos riesgos también nos afectan en la salud mental, no solo en la salud física. No podemos hablar o no podemos pensar en esa dicotomía a la que estamos acostumbrados, ¿no? Bueno, ya para cerrar, yo les quería comentar que, bueno, que no todo, o sea, hasta ahora les he presentado unas cifras que la verdad es que son bastante pesimistas, pero me gustaría cerrar con una nota positiva, y es que los riesgos laborales que están relacionados o impactados por el cambio climático son gestionables. Eso es con lo que nos tenemos que quedar, son gestionables. Y por tanto, lo que es importante es que actuemos, y que actuemos ahora, porque el problema es ahora, no es mañana, ya nos está afectando y cada vez va a ser peor porque estamos viviendo un aumento constante de las temperaturas. Y por tanto necesitamos medidas que sean tanto a nivel de políticas públicas y normativa, como a nivel también de empresa. Es decir, todos estos riesgos tienen que incorporarse en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Debe de haber capacitaciones tanto para empresarios como para trabajadores. Es necesario que se hagan campañas de sensibilización para que todo el mundo sea consciente de estos riesgos, porque les aseguro que no lo somos todos, y para que las personas, más importantemente, sepan también qué hacer, qué tipo de medidas tienen que tomar para protegerse de estos riesgos. De hecho, aquí en la región muchos países están, bueno, no muchos, algunos están empezando a tomar medidas normativas que tienen que ver, pues, por ejemplo, cómo podemos evaluar el estrés térmico, medidas concretas para la gestión de este estrés térmico por calor, como por ejemplo, cómo nos tenemos que hidratar, cuáles son las pautas de hidratación, readaptación de horarios de manera que los trabajadores no tengan que trabajar en horarios de calor extremo y de radiación extrema, etcétera, etcétera. Entonces, lo importante es que los países, que esto no sea una excepción, que no sean solo varios países los que cuentan con esas medidas, sino que esto se normalice, que todos los países tengan estas medidas, tanto normativas
y que también estas medidas se puedan trasladar, ¿no?, al lugar de empresa y que esto sea la norma, que no sea la excepción, ¿no? Y bueno, con esto, Fierro, darle de nuevo las gracias y por la invitación, la enhorabuena por el viento y bueno, recordemos que siempre es mejor prevenir que curar. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Svetsomira. Muy buena tu presentación. Un panorama general de la relación del el cambio climático con la salud laboral, que es preocupante, pero que también nos invita a redoblar esfuerzos en el cuidado de las personas trabajadoras. Así que muchísimas gracias por tu presentación. Le voy a pasar algunos de los temas que Svetsomira tocó así puntualmente durante su presentación, los vamos a ver con mayor profundidad en algunas de las presentaciones que tenemos a continuación. Nos acompaña la doctora Sandra Peraza de El Salvador. Ella es licenciada en Química y Farmacia y cuenta con una maestría en Salud Ocupacional. Está a cargo del programa SALTRA y nos va a estar contando acerca de los impactos del calor en la población rural en El Salvador. Así que Muchas Sandra, si gracias. estás, si Sí, estás muchas gracias. lista, genial, te cedo la palabra. Gracias, Francisco. Bien, voy a hablarles sobre el caso que estamos desarrollando en El Salvador. Como les dijo Francisco, yo soy coordinadora del programa SALTRA, pero el trabajo de estrés térmico y de enfermedad renal crónica lo estamos desarrollando con la ONG La Isla Network, que tiene un alcance más allá de la región. Entonces, para comenzar, bueno, ya datos que nos dio Mitsomira previamente, hay, de acuerdo a la OPS, en las Américas al menos 5,5 millones de muertes por año, de las cuales el 80% de las muertes son causadas por enfermedades no transmisibles. Y cada año, también en la región americana, 2,2 millones de personas entre 30 y 69 años, que son aproximadamente el 40% de todas las muertes, muere prematuramente. Y esto está muy relacionado con las causas laborales, ¿verdad? En el 2019, la tasa de mortalidad ajustada por edad debido a enfermedades renales se estimó entre 15,6 defunciones por cada 100.000 habitantes, pero esto varía sustancialmente dependiendo de la latitud a la cual se encuentran los países. Si comparamos los dos extremos, en Nicaragua son 73,9 defunciones por 100.000 habitantes, mientras que en Canadá son únicamente 5 por 100.000 habitantes. Lo que vemos una clara diferencia en las fatalidades por enfermedad renal en la zona caliente, digámoslo así, de nuestro continente. Y los países con mayor tasa de mortalidad por enfermedades renales ajustadas por edad son, en ese orden, Nicaragua, El Salvador, Bolivia, Guatemala, Surinam, Honduras y Ecuador, lo que nos pone como país, mi país de origen, El Salvador, en el segundo lugar de causa de muerte reportada con enfermedad renal. La siguiente, por favor. Estos son datos del Ministerio de Salud de El Salvador, basados en la encuesta del año 2015, donde podemos diferenciar que ya la enfermedad renal crónica tradicional con lo que hemos llamado en la región como enfermedad renal crónica no tradicional o nefropatía mesoamericana, también la hemos llamado así. Entonces podemos ver que esta nefropatía, ambas se dan en mayor proporción en los hombres, pero con una diferencia mucho mayor en el caso de la nefropatía mesoamericana o no tradicional, donde el 6,1% de casos es en hombres y el 2,2% en mujeres, lo cual tiene también una vinculación muy fuerte con el trabajo, debido a que los hombres
tienen más exposición laboral por agricultura, por construcción y por otras ramas de actividad que están muy relacionadas con la exposición al estrés térmico. Podemos ver también que si nosotros conocemos un poco la geografía en el caso de El Salvador, las zonas más afectadas son la zona paracentral y oriental. Y en ambos tipos de nefropatía, tanto la tradicional como la no tradicional. Pero hay una proporción muy alta de casos de nefropatía no tradicional, un 7.1%, en la zona paracentral y un 5,2% en la zona oriental. Y estas son áreas geográficas en las cuales el cultivo tanto del algodón como de la caña de azúcar y otros que se dan en altas temperaturas y que son muy descampados, en estas zonas son muy altos. Entonces, vemos cómo la relación del tipo de cultivo, de las condiciones ambientales y del trabajo en estas áreas está muy relacionado con la prevalencia de enfermos renales no tradicionales. Vamos a la siguiente, por favor. Este gráfico nos muestra la proporción de personas o cómo están distribuidas las personas que están recibiendo terapia de reemplazo renal en El Salvador en año, ¿verdad? Esto es para el año 2021. Y podemos ver en rojo son pacientes en terapia renal que son hipertensos, los en celeste son pacientes con diabetes mellitus, que podemos clasificarlos como enfermos renales tradicionales. Pero en gris vemos una proporción muy alta, el 23% del total, que son pacientes que no tienen una causa tradicional y están ya en terapia dialítica. Son enfermos renales no tradicionales que ahora sabemos que están muy vinculados a su trabajo y sobre todo al trabajo en agricultura y menos en construcción, pero también una proporción considerable. Entonces, lo interesante de esto es que este 23% de pacientes que están en terapia ya de reemplazo renal podrían no estar ahí si estuviéramos haciendo lo correcto en el clima laboral. Vamos a la siguiente, por favor. Y es que esto lo entendemos cuando vemos la diferencia entre los enfermos renales crónicos tradicionales y los no tradicionales. Los enfermos renales crónicos tradicionales normalmente son personas mayores, tanto hombres como mujeres, que pueden tener asociada la diabetes, la hipertensión o la obesidad y que clínicamente están distribuidos en todo el mundo y presentan alta proteinuria en sus exámenes de orina. En cambio, los enfermos renales no tradicionales son personas de mediana edad, en edad laboral, que se desempeñan en labores de exposición al sol o al trabajo muy arduo también, trabajo fuerte en condiciones climáticas desfavorables y que no tienen acceso a un debido programa de asistencia laboral o de prevención de riesgos laborales y cuya creatinina se ve alterada, pero no presentan proteinuria. Estos han sido ampliamente identificados en Centroamérica, en la India, Sri Lanka, México y en otros países de clima muy caluroso. Vamos a la siguiente, por favor. En el transcurso de los últimos años, las últimas 2 décadas, se ha estudiado ya un poco de manera más amplia la enfermedad renal crónica no tradicional y hay publicaciones científicas suficientemente sustentadas que han denotado que el estrés térmico es causal de esta enfermedad renal crónica no tradicional.
en grupos de trabajadores y probablemente en menor proporción en otros grupos también. En realidad se ha estudiado más a los trabajadores, como dijo la doctora de OIT, porque sus niveles de exposición son mayores. Son grupos más confinados y ahí ha sido más evidente la enfermedad. Pero esto podría estar afectando también a población no trabajadora que está expuesta a las mismas causas. Vamos a la siguiente, por favor. Entonces, entendamos que el cambio climático, como vemos en la gráfica de la derecha en la presentación, las temperaturas del planeta han ido aumentando en los últimos 20 años de manera mucho más drástica y sin retorno aparente. Entonces, esto ha hecho cambiar las condiciones y este alto calor unido al trabajo pesado que implica un alto gasto o elevación del metabolismo, y por lo tanto, al elevar el metabolismo también se eleva la temperatura corporal del trabajador o de la persona, y esto unido a que no hay medidas de protección o las medidas de protección son insuficientes, pues este conjunto de las tres cosas nos lleva a enfermedad y a lesiones tanto temporales como mayor accidentabilidad, eh, efectos inmediatos como dolores de cabeza, golpe de calor, pérdida de conocimiento, vómitos, pero también a enfermedades de tipo crónico, como lo es la enfermedad renal crónica no tradicional. Vamos a la siguiente, por favor. Esto que les muestro es una gráfica de las condiciones de temperatura medidas durante la zafra en El Salvador, en zonas de corte de caña. Ustedes pueden ver en color azul que tenemos una zona de alrededor de entre 300 a 500 metros sobre el nivel del mar, donde los niveles de exposición a calor se empiezan a superar a partir de las 8 de la mañana. Mientras que en la costa, desde las 7 de la mañana, nosotros podemos observar que ya se están alcanzando las temperaturas que se ponen como límite de exposición. Estos límites son establecidos por estándares internacionales como los de OSHA, y lo que implican es que a partir de tempranas horas de la mañana es necesario tomar previsiones, que los trabajadores tengan pausas de descanso, como lo dicen los estándares tradicionales, pero que también sean muy bien rehidratados, que se les faciliten condiciones de sombra para poder bajar su temperatura corporal y que no sufran estrés térmico o exposición a estrés térmico. Entonces, hay horas del día en las cuales cierto tipo de trabajo no deberían estarse desarrollando sin las medidas de previsión laboral adecuadas. Vamos a la siguiente, por favor. Esto que ven ustedes acá son resultados de estudios que hemos hecho recientemente para medir la prevalencia de enfermedad renal crónica a lo largo de la zafra. Y nosotros podemos ver cómo al hacer mediciones en pre-zafra, o sea, hacer una línea base, en el caso de El Salvador, por ser trabajadores tercerizados, donde no tienen acceso a programas de salud ocupacional, ellos comienzan a trabajar o previo al trabajo de zafra, muchos de ellos ya están categorizados como enfermos renales. Desde levemente o tasas de filtración glomerular desde levemente disminuidas hasta personas que ya se encuentran en fallo renal. Y estos están ya clasificados como enfermos y sin embargo están ahí comenzando la zafra
a mitad de la zafra, la cantidad de enfermos se va incrementando y esto va deteriorando sus riñones rápidamente. Podemos ver que la prevalencia de los diferentes estadios de noviembre a enero aumenta y esto es porque ellos no tienen ninguna medida de protección. Y como decía la doctora en de la OIT, esta proporción es mucho mayor en población vulnerable. En los mayores de 60 años, el 56.5% de los trabajadores que nosotros evaluamos, que fue alrededor de una centena de trabajadores, estaba con algún nivel de daño renal o de enfermedad renal y el 13% de los menores de 60 años. Vamos a la siguiente, por favor. Nosotros evaluamos también la lesión renal incidente, que es una medición o la presencia o un incremento en la creatinina sérica mayor a 0.3 miligramos por decilitro. Y lo que pudimos observar es que al menos el 21% de los trabajadores que seguimos durante la zafra sufrieron de al menos una lesión renal incidente en el transcurso de estos 6 meses. Y esto no dista mucho de lo que hemos observado en otros países. Lo que ustedes ven abajo a la derecha son resultados de lesión renal incidente en trabajadores en Nicaragua, en donde llevamos más años trabajando y tratando de implementar programas de seguridad desde la isla, con la Isla Network. Y podemos ver que allá en Nicaragua, cuando hicimos el primer año de evaluación, fue el 23% de trabajadores los que tuvieron una lesión renal incidente, pero en el segundo año de zafra, cuando instalamos el programa, esto se redujo al 6% de trabajadores. Y en la zafra 4 logramos llegar a un 1% de trabajadores que sufrían lesión renal incidente. Entonces, esto nos ha demostrado que es prevenible, que estas lesiones son prevenibles durante la zafra con un buen programa, bien estructurado. Y es lo que estamos intentando establecer ya también acá en El Salvador. Vamos a la siguiente, por favor. Este programa que nosotros estamos proponiendo con la Isla Network es un programa de descansos bien establecidos. Como les decía, a partir de las 7 de la mañana, sus descansos. Sombra, ustedes pueden ver ahí el ejemplo, son canopies que no deben tener solo techo, sino que también cortinas laterales para poder rotarlo adecuadamente y cubrir del sol. Los descansos de los trabajadores deben ser bajo sombra, sentados y con suficiente rehidratación, tanto agua y electrolitos. Es importante que hagan sus descansos bajo sombra y sentados porque lo que buscamos es reducir la temperatura interna del cuerpo del trabajador para evitar que llegue a los 38 grados centígrados, que es el límite que establece cualquier normativa internacional, ¿verdad? Un trabajador no debería alcanzar los 38 grados centígrados durante su jornada laboral. Y esto está en la ley del Salvador, está contemplado, pero no se está cumpliendo. Entonces, eso es lo que estamos intentando, hacer cumplir regulaciones vigentes. Vamos a la siguiente, por favor. Este es el programa de descansos que se estableció en Nicaragua. Ustedes pueden ver en la primera línea que el ingenio ya tenía descansos programados a partir de las 9 de la mañana y que ellos terminaban su jornada a las 12 del mediodía. Lo que hacía un tiempo de trabajo desde las 6 de la mañana hasta las 12 del mediodía, únicamente 6 horas. Estos son cortadores de caña en Nicaragua.
y aún así teníamos una prevalencia de X del 27% y trabajadores con tasa de filtración glomerular abajo de 60, que es ya una enfermedad renal crónica moderada, abajo de 60 del 5.9%. En la Zafra 2 aumentamos los descansos o comenzando a las 8 de la mañana y solamente logramos reducir las X y los enfermos renales. Pero en la Zafra 3 aumentamos ya un descanso más a partir de las 7 de la mañana. Con esto, la prevalencia de X fue del 0.6%. Entonces logramos realmente reducir la enfermedad casi en su totalidad o la aparición de daño renal inicial o eventos renales agudos, digámoslo así, durante la zafra, pero solamente cuando los descansos comenzaron a partir de las 7 de la mañana. Vamos a la siguiente, por favor. Lo que más preocupa a una empresa es si nuestros trabajadores van a estar únicamente de 6 a 12 y vamos a tener descanso desde las 7 de la mañana. En realidad, ¿qué va a pasar con la productividad? Pues en Nicaragua logramos demostrar, en este ingenio en Nicaragua, que la productividad fue mejorando o aumentando al reducir las horas de trabajo y aumentar los descansos. Podemos ver que en el año 2, las horas de trabajo eran 8 horas, pero con descansos programados se aumentó la productividad de 4.75 toneladas por día en promedio por trabajador a 5.8. Pero ahora, ya con el programa bien establecido, ellos trabajan de 6 a 12 del mediodía, de 6 de la mañana a 12 del mediodía. Si restamos todos los tiempos de descanso, las horas trabajadas efectivas son 4 horas y logramos incrementar la productividad al 6.2 toneladas en promedio por día por trabajador. Claro, trabajador sano produce más. Vamos a la siguiente, por favor. Muchísimas gracias. Este es lo que traigo para ustedes y la propuesta que nosotros hacemos como programa es descansos. Descansos cada hora, estos descansos bajo la sombra y con un buen programa de rehidratación, tanto agua como electrolitos, definidos en función de estudios previos para cada grupo de corte. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sandra. Muy interesante tu presentación y muy necesaria poder mostrar que se mejoran los cuidados de la salud de los trabajadores e incluso la productividad. Cuando cuidamos a la población trabajadora, también mejoramos el rendimiento de la fuerza laboral. Le paso la palabra ahora al doctor José Ignacio Méndez Campos, que es médico cirujano y médico del trabajo, y es el presidente de la Sociedad Chilena de Medicina del Trabajo, quien nos va a estar hablando sobre la salud en contexto. Así que, José Ignacio, si estás Sí, por voy a ahí, compartir mi te cedo la palabra. pantalla. Perfecto. Déjenme ver que se ve mi presentación. Sí, te pedimos si la puedes Perfecto. poner en modo, ahí está, en modo Ahí presentación. sí. Gracias. Perfecto. Tengo 15 minutos. Gracias, Francisco y Milena, por esta invitación, cuyo título fue La salud mental de quienes trabajamos en salud en contexto de crisis climática. Le di hartas vueltas para ver de qué forma compartir quizás algunas experiencias, conocimientos para la discusión de manera interesante. Y creo que el foco de la presentación es que si queremos como profesionales y personal sanitario tener un rol activo en la acción climática,
quienes trabajamos en salud debemos estar bien. Ya yo creo que ese es como el concepto central de esta presentación. Y sabemos que en el contexto de la pandemia, pero ojo que también desde antes de la pandemia, el trabajar en el sector sanitario, el trabajar en salud, ya sea como médico, enfermera, kinesiólogo, técnico, etcétera, tiene algunos riesgos y algunas condiciones particulares que en esta presentación quiero reforzar, porque si queremos estar bien, debemos identificarlos, debemos conocerlos y debemos gestionarlos, y para eso es muy importante que quienes trabajamos en salud, así como quienes trabajamos en salud ocupacional, eh, tenemos hoy día el desafío de enfrentar los cambios, los desafíos del cambio climático. Quienes trabajan desde mucho tiempo en salud ambiental también, de alguna forma, tenemos que conocer cómo, desde el punto de vista de la gestión del trabajo y de la gestión de riesgos ocupacionales, podemos hacernos un mapa mental para poder ver hacia dónde tenemos que avanzar. Muy brevemente, recordar algo que parece muy de perogrullo o muy lógico, y es que la salud y el trabajo están íntimamente relacionados. Sabemos que para poder trabajar necesitamos salud y que el perder la salud nos va a dar peor acceso y a peor calidad de fuentes de trabajo. Asimismo, sabemos que cuando nosotros trabajamos, nuestra salud se puede dañar, ya el trabajo puede generar daño en la salud por múltiples mecanismos, pero que también el trabajo, cuando está bien gestionado, se convierte en uno de los principales motores del bienestar, de la salud, de la calidad de vida, de la felicidad y de la prosperidad de los países. Muchas veces cuando pensamos en trabajo, lamentablemente pensamos en aspectos negativos, que el trabajo nos estresa, nos enferma, etcétera. Y hoy día uno de los desafíos que tenemos quienes nos dedicamos a esto es entender que nuestro rol no es solamente evitar que se produzca este daño, sino que avanzar mucho más allá y lograr que los entornos laborales se conviertan en lugares donde se puede promover la salud, y sabemos que las personas que trabajamos somos un subgrupo de población específica a la que habitualmente los servicios de salud tienen un acceso que es más limitado, porque habitualmente somos personas que somos más sanas. Recordar que el trabajo mata. Todos los años mueren más de 2 millones de personas producto del trabajo, principalmente por enfermedades crónicas no transmisibles de origen respiratorio, cardiovascular, pero también por lesiones y traumatismo. Que el trabajo enferma. Hoy día hay una gran carga de enfermedades mentales, traumatológicas, respiratorias y cardiovasculares. Que el trabajo condiciona los estilos de vida, y si se fijan ahí el color ya no es rojo, porque este condicionamiento de estilos de vida, que a veces vemos que el trabajo nos hace estar muy sedentarios, inactivos, estresados, alimentarnos mal, pero también eso puede invertirse y lograr que el trabajo genere salud, bienestar y felicidad, y probablemente eso es nuestro principal desafío, y hemos visto este desafío muy puesto a atención hoy día con los desafíos que se plantean en el mundo del trabajo, con una mayor precarización del empleo, donde hay muchas inequidades en términos de acceso a trabajos que sean estables, trabajos que sean decentes, trabajos que sean seguros y libres de riesgo. Y obviamente esta relación entre salud y trabajo es lógica, considerando que de toda nuestra vida, si en promedio una persona hoy día está viviendo 78, 80 años, lo que más hacemos después de dormir es trabajar. Para una persona que vive 78 años va a pasar 28 años de la vida durmiendo, y en segundo lugar, en frecuencia, 11 años enteros en el trabajo, por lo que inevitablemente, ya sea para mal o para bien, el trabajo va a afectar la salud y la calidad de vida de las personas por distintos mecanismos. Y trabajar en salud tiene riesgos ocupacionales que son específicos, y aquí en esta lámina que elaboré para ustedes con mucho cariño, es como para poder tener un mapa de algo que para nosotros es como muy lógico y conocido, pero el trabajo en salud entraña riesgos, peligros que se clasifican según su naturaleza en distintas categorías. Tenemos los riesgos químicos que derivan de distintas sustancias presentes en el trabajo. Obviamente trabajar en salud es algo muy amplio, no todo el mundo trabaja en un hospital o en un centro de salud, pero en general en los centros de salud tenemos agentes químicos como por ejemplo medicamentos, hipoclorito de sodio, óxido de etileno, productos que se utilizan para limpieza, para esterilización, drogas citostáticas para manejar cáncer, quimioterápicos y también gases anestésicos. Y los químicos que se pueden acceder al ingresar al organismo por vía inhalatoria, dérmica
o por vía digestiva, generan múltiples efectos en la salud. Algunos de ellos son dermatitis, asma y cáncer, y es importante tenerlos bien identificados y gestionados. También están los riesgos físicos, dentro de ellos las radiaciones ionizantes como los rayos X, las radiaciones no ionizantes, el ruido, las vibraciones, las temperaturas extremas y la humedad que producen efectos en la salud, tales como leucemia, sordera o deshidratación. Los riesgos biológicos, que quizás son los más clásicos y los que históricamente todos asociamos al trabajo sanitario, como virus, bacterias, hongos, parásitos, material genético y toxinas que producen distintos tipos de infecciones, pero también efectos como por ejemplo alergia o irritación. Los riesgos ergonómicos, como manipulación manual de carga, que en el caso del trabajador o trabajadora de la salud, esa carga puede ser una carga humana, un paciente, y múltiples movimientos repetitivos, fuerzas y posturas disergonómicas que generan efectos en la salud como lumbago, trastornos musculoesqueléticos de las extremidades superiores, tales como tendinitis, epicondilitis y todas las itis que se nos ocurran. Y estas patologías están muy ligadas a los efectos en salud mental. Hoy día habitualmente no es fácil pensar que los efectos de estos son únicos en las personas, sino que hay una integración de efectos, y yo diría que hoy día en términos de preponderancia son aquellos riesgos psicosociales que son los que se derivan de la organización del trabajo, los que probablemente más están afectando la salud de quienes trabajamos en salud, entre ellos la demanda de trabajo, que es la cantidad de horas que trabajamos, pero también el contenido que tiene ese trabajo. No es lo mismo trabajar 12, 6, 8 o 12 horas, pero para dos personas que trabajan 12 horas, no es lo mismo hacerlo contra presión, con pacientes que se mueren, que hacerlo quizá frente a un computador viendo telemedicina, por ejemplo, ¿ya? Y sabemos que en el sector sanitario también hay muchas situaciones de acoso, exigencia emocional y la doble presencia que es el poder compatibilizar la vida laboral con la vida personal y familiar, y que a veces nos obliga a estar en el trabajo sin lograr conectarnos porque estamos pendientes de lo que está pasando en la casa, y viceversa, de estar en la casa preocupados por lo que le está pasando a nuestros pacientes o a nuestro equipo de trabajo en el centro de salud. Y los riesgos psicosociales generan estrés, y el estrés puede generar múltiples efectos en la salud. Los más conocidos, más evidentes, son efectos en la salud mental, ansiedad, depresión y en casos extremos el suicidio, pero también los riesgos psicosociales generan problemas a nivel cardiovascular, y el estrés crónico sabemos que se asocia a múltiples daños en la salud, incluyendo alteraciones reproductivas y del sistema inmunológico. Y por último, los riesgos de seguridad, aquellos que nos pueden llevar a lesionarnos. Una de nuestras expositoras previas menciona quienes trabajan en emergencias hoy día, en emergencias asociadas a eventos climáticos. Sabemos que son personas que están más en riesgo de caerse, electrocutarse, quemarse, sufrir agresión física hoy día con la violencia que nos vemos enfrentados al atender pacientes, y eso puede llevar obviamente a la muerte y a lesiones y traumáticas. ¿Qué pasa con la salud de quienes trabajamos en salud? Y aquí yo digo como la paradoja del personal sanitario, porque nosotros predicamos a nuestros pacientes que deben ser sanos y tomar opciones de vida saludable, pero habitualmente no las practicamos. Se sabe que quienes trabajamos en salud, y en esto coinciden múltiples estudios, quizás con distintas proporciones de relevancia, pero tenemos mayor riesgo de cardiopatía coronaria, de diabetes mellitus y otros desórdenes metabólicos, de sobrepeso, obesidad, trastornos musculoesqueléticos, trastornos del sueño, trastornos del ánimo y algunos tipos de cáncer, entre otros efectos. Obviamente, las cohortes de distintos países pueden mostrar algunas variaciones, pero se sabe que tenemos peor salud que la población general, y además reportamos sentirnos estresados, inactivos físicamente y con una deuda de sueño crónica, principalmente quienes trabajan en turno. Quienes trabajamos en salud tenemos también un mayor riesgo de suicidio. Eso obviamente varía de acuerdo a las series, varía de acuerdo a la profesión, y incluso dentro de la misma profesión, esto está muy estudiado en los médicos, varía dentro de las distintas especialidades, pero sabemos que tenemos un mayor riesgo de enfermedades mentales y por lo tanto de la manifestación más grave que una enfermedad mental puede tener, que es el suicidio. Y como les decía antes, la paradoja del personal sanitario, que es predicar pero no practicar. ¿Y por qué pasa eso? Si nosotros en la teoría, en la universidad, en el instituto nos enseñan y tenemos la teoría clarísima, pero nos cuesta aplicarla a nosotros porque hay barreras que el trabajo nos pone para tener estilos de vida saludables. Y si bien es cierto, estas barreras dependen también del país, de la profesión y de la jornada de trabajo que yo tenga,
hay algunos elementos que son transversales a estos obstáculos que tienen que ver con la poca flexibilidad laboral. Yo puedo no querer trabajar de noche, yo puedo no querer trabajar un fin de semana, pero otras cosas que yo pueda, porque si todos los médicos, enfermeras, etcétera, nos quisiéramos no trabajar fin de semana o de noche, no tendríamos atención sanitaria. Las excesivas horas de trabajo y muchos no solamente trabajando mucho en un lugar, sino que moviéndose entre un centro y otro, y trabajar de noche como algunas de las barreras para poder optar por tener estilos de vida saludables. Y esto obviamente impacta a nivel personal, familiar, pero no solamente en el personal sanitario, sino que también en la seguridad y calidad de la atención de nuestros pacientes, usuarios o como les queramos llamar. Y en eso hay mucha evidencia de cómo se deteriora la capacidad de desempeño de un profesional de la salud y de algunos profesionales críticos, como por ejemplo los cirujanos o cirujanas, y eso hoy día está archi estudiado, pero aún así todavía permitimos jornadas de trabajo que son inhumanas y que no deberían estar permitidas. Y la salud mental, dentro de la salud ya más general, sabemos que además empeoró durante la pandemia. La pandemia hizo que nuestra salud mental ya deteriorada empeorara por la exposición a pacientes enfermos por un agente de riesgo nuevo y desconocido que causó muchas muertes, incluyendo de personas de nuestros propios equipos, sumado a la falta de elementos de protección personal, a las largas horas de trabajo, a la disrupción de dinámica familiar, a las muertes con que nos vimos enfrentados. Y esta afectación de la salud mental no fue equitativa. Muchos estudios muestran y coinciden en que afectó más a trabajadoras mujeres y a personas jóvenes, y que la elevada prevalencia de síntomas ansiosos, depresivos y de ideación suicida no se distribuyó igual en todos los países. Aquí en este estudio, que es el estudio HEROES, que analizó varios países de Latinoamérica, muestra que en distintos países ese impacto, si bien es cierto, fue alto, en algunos fue más alto que en otros. Y también se establecen algunas recomendaciones surgidas de los propios sujetos de estos estudios, que es que hay que gestionar estos riesgos psicosociales asociados al trabajo en salud, entendiendo que tenemos que prepararnos desde el punto de vista organizacional, pero también desde el punto de vista interpersonal y del autocuidado para poder hacer frente de la mejor manera a ese trabajo en condiciones un poco extremas, y necesidad de abordar los factores protectores de la salud a nivel institucional, laboral, individual. Y una cosa muy relevante es que, si bien es cierto, trabajamos en la salud, tenemos un mal acceso a servicios de salud mental especializados porque no tenemos hora, porque hacemos consultas de pasillo, porque me automedico, me autodiagnostico, y eso es una brecha muy importante que se tiene que gestionar permitiendo acceso de oportunidad de calidad a servicios de salud mental especializados, adaptándolo a esta realidad específica que tenemos las personas que trabajamos en salud. Sin embargo, hay algo que es importante, que la pandemia relevó la importancia del sector sanitario para la sociedad y nos da una oportunidad en contexto de crisis climática para pensar un poco cómo hacemos las cosas mejor. Y para terminar, ¿cuáles son las estrategias de promoción, prevención y mitigación para lograr este objetivo, que es que logremos estar bien? Debe tener un enfoque multinivel, organizacional, intercuidado, como nos cuidamos entre nosotros, y también de autocuidado. No caer en el error de, pucha, el doctor, la doctora, la enfermera están estresados, mandémoslo a cursos de yoga, hacer mindfulness, porque eso es una parte. Ya no sacamos nada con hacer o pedir que la gente se autocuide si no estamos dando condiciones más estructurales positivas. Promover entornos seguros y saludables de trabajo, entornos laborales, donde los riesgos ocupacionales que les mostré en la diapositiva anterior estén controlados, y que además se promuevan estilos de vida saludables, y asumir también como gremio la complejidad de este problema y generar participativamente estrategias de trabajo. Yo les quiero invitar a que conozcan, ahí está el código QR, el programa que estoy hoy día liderando en el Colegio Médico con un grupo muy diverso de personas, que se llama Nos Cuidamos, y que busca entender que para cuidarnos como gremio, y esto aplica no solamente para médicos y médicas, sino que también para todo el personal sanitario, hay que establecer estrategias desde lo promocional y preventivo, entender que desde que estamos estudiando en la universidad nos tenemos que preparar para un escenario laboral que sabemos que va a ser más difícil y más adverso. Cuando entramos al mercado laboral, establecer estrategias de prevención, como por ejemplo vacunación, programas de medicina preventiva, gestión de riesgo, y también la gestión del daño asociado al ejercicio de la profesión, que es otorgar de manera oportuna y efectiva tratamientos cuando se genere algún tipo de lesión o daño, enfermedad asociado al trabajo sanitario. Y para terminar,
dos buenas noticias. Lo primero es que el día de ayer anunciamos la apertura de postulaciones en Chile para el primer programa de postítulo de formación de especialistas médicos en medicina del trabajo y del ambiente existente en Chile. La medicina del trabajo, motivo por el cual la sociedad que hoy día presido se formó hace 10 años, no existía como especialidad formal en Chile y hoy día tenemos la gran alegría de que partimos el 5 de agosto con los primeros 3 cupos de formación y quisimos además ampliar esta especialidad, incorporar la variante ambiental. Y la otra buena noticia es que a fines de noviembre tenemos en Valdivia también nuestro segundo Congreso Chileno de Medicina del Trabajo, cuya temática va a ser precisamente desafíos del cambio climático para la salud en el trabajo. Ahí están los temas del Congreso. Pronto, durante el mes de mayo, vamos a abrir inscripciones y permitir envío de trabajo científico y va a ser un formato híbrido que permita a las personas participar de manera presencial o remota. Muchas gracias por la invitación y ahí dejo los contactos de nuestra sociedad para quienes quieran unirse o conocer las cosas que estamos haciendo. Gracias. Muchísimas gracias, José Ignacio. La verdad ha sido un placer escuchar su presentación. Qué importante pensar en la salud de quienes trabajamos en el campo de la salud, que muchas veces la vemos postergada en pos de atender la salud en las comunidades. Y pensar cómo esos riesgos basales en los que se enfrenta la salud de la fuerza laboral del campo de la salud se van a ver incrementados en este contexto de la crisis climática. Así que un doble desafío para abordarlo y muchas gracias por compartirnos estas iniciativas que están llevando adelante desde Chile. Un gran placer para nosotros. Para ir cerrando la última presentación, pero no por ello menos importante, va a ser la de nuestra colega Patricia Caro. Ella es médica especialista en toxicología clínica y especialista en toxicología ambiental, pero además también es bombero del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Bogotá y es adscrita al Hospital San José de Bogotá como toxicóloga. Ella nos va a estar presentando, nos va a estar dando una presentación sobre salud y seguridad de los brigadistas en los incendios forestales, de nuevo pensando en la salud de aquellos y aquellas personas que nos cuidan, en este caso frente a eventos extremos y adversos ambientales favorecidos en gran parte por el cambio climático. Patricia, veo que ya está tu presentación en pantalla, así que el micrófono es todo tuyo. Gracias. Bueno, muchas gracias. Ya ven las diapositivas y me escuchan bien. Muchas gracias por la invitación. Vamos a hablar efectivamente de un tema que es bien particular, porque cuando uno ingresa a buscar qué hay publicado de la salud del personal de primera respuesta, realmente hay muy poco publicado. O sea, tenemos qué riesgos tienen los incendios forestales al personal que vive cerca, al personal civil, pero nunca tal vez nos prestamos atención de quién está, ¿no? En el incendio forestal, quiénes están allá tratando de combatir estos incendios y qué riesgos hay a la salud. ¿Qué es importante y algo que yo les voy a ir mostrando en cada una de mis diapositivas? Es que las fotos que ustedes están viendo son reales, son de incendios forestales recientes de mi país, donde el Cuerpo de Bomberos Voluntarios Bogotá ha podido asistir y ha podido apoyar. Son fotos de unidades de mi estación que han estado allá en primera respuesta y pues quiero traerles un poco también de esa experiencia. ¿Qué información tenemos de los incendios forestales en América del Sur? Pues Brasil es quien se lleva el primer puesto en incendios forestales, seguido de Bolivia y Venezuela, y pues sin lugar a duda tenemos Paraguay, Colombia, Perú, Chile en un porcentaje mucho más bajo, pero igual cuando ustedes ven el número de incendios forestales realmente es significativo. Y me ha alegrado mucho escuchar a las ponencias anteriores, porque todos han dicho debemos mejorar la parte laboral, la parte de salud mental, debemos controlar los entornos laborales, pero un incendio forestal es algo que poco se puede controlar de una manera rápida y oportuna y la exposición es mucho mayor. Esto es 2023.
¿Qué podemos pensar en 2024? No es algo que tengamos publicado ahorita en su 100%, sin embargo, para nadie es un secreto que Latinoamérica ha tenido varios incendios forestales desde el mes de enero gracias al mismo cambio climático, y yo les voy a poner un ejemplo. Esto es mi país. Lo que ustedes ven en la imagen del mapa de Colombia solamente es de un día de todos los focos o puntos calientes que tenía mi país y sus alrededores, incluyendo Venezuela, con incendios forestales. Y esto es del mes de enero. Y así en la foto que ustedes ven a mano derecha es como se veía Bogotá, que es una ciudad, y cómo las diferentes montañas tenían humo por todo lado. Eso estamos hablando del mes de enero. Aún no tenemos una estadística del 2024, sin embargo, creo que todos nos hemos sentido identificados que estamos en una época de incendios forestales y donde realmente sí nos toca pensar un poco en esta salud de la persona que está atendiendo los incendios. ¿Qué tóxicos son los implicados en los incendios forestales? Pues todos los que son derivados de la combustión incompleta de la materia orgánica de origen vegetal o animal. Sin embargo, no estamos exentos de que en la misma zona donde está la parte forestal también encontremos casas, ¿cierto? Con diferentes materiales que ellas también pueden incendiarse. Entonces, ahí no solamente tendríamos un forestal, sino también asociado a algo estructural. Entonces, también los tóxicos implicados pueden cambiar. Sin embargo, los tóxicos más descritos en los incendios forestales son los que ustedes ven acá. Hidrocarburos policíclicos aromáticos, todo material particulado con un tamaño inferior a 2.5 micras, alcanos, aldehídos, elementos inorgánicos, metoxifenoles, levoglusano, dióxidos de nitrógeno y de azufre, y hay reportes de monóxido de carbono, sin ser un incendio estructural. Entonces, cuando nosotros pensamos en todas estas personas que están en primera respuesta en un incendio forestal, pues miren a todo lo que podemos estar expuestos, ¿cierto? Y a unas concentraciones supremamente elevadas. Al finalizar, yo les voy a hablar un poco de los hidrocarburos policíclicos aromáticos, que realmente es el principal problema que tenemos ahorita y que también no hay un adecuado equipo de protección personal para usar para protegerlos de los hidrocarburos policíclicos aromáticos, que ese es un problema real. ¿Qué riesgo tiene entonces el personal de respuesta? Exposiciones prolongadas. Los incendios forestales no duran minutos, segundos, pueden durar varios días, ¿sí? Las jornadas a las cuales uno se expone en un incendio forestal pueden ser de 2 horas o pueden ser inclusive de 36 horas o mucho mayor. Es un contexto en que la exigencia física es muy grande, y que obviamente el uso de equipos de protección personal es parcial. Parcial, ¿por qué? Por esa misma exigencia física, por el simple hecho de utilizar una máscara completa o una media máscara, también va a generar un sobreesfuerzo, ¿cierto? Dentro del contexto del incendio forestal, y pues el uso de equipos de protección personal no va a ser completo, ¿sí? Y también es importante entender este riesgo agudo y el riesgo crónico, ¿no? Recordemos que depende mucho quién va a estar en primera respuesta, ¿no? Posiblemente un bombero forestal, pues se va a exponer mucho más frecuentemente a un incendio forestal que tal vez una persona paramédico que ese día en un turno le tocó ir a cubrir el incendio forestal. También dependemos mucho de las temporadas, ¿no? Recordemos que ahorita estamos en temporadas de incendios forestales, pero digamos que hay épocas del año en la que tal vez no tenemos ni un incendio forestal y ahí de pronto la exposición cambia. ¿Cuáles son los principales sistemas del cuerpo que se afectan? Ahora, aquí yo les puedo ir a hablar de cómo afecta a todos los sistemas, porque eso sí les digo que desde hígado, riñón, piel y demás, pero me causó mucho la atención estos 3 sistemas. El sistema nervioso simpático, el de la adrenalina, el pulmón y el corazón. Y realmente debo admitir que la parte cardiovascular es lo que más está descrito y es también lo que más les voy a hablar. Entonces yo me voy a enfocar en estos 3. Sin embargo, descritos realmente tenemos mucha afectación en diferentes órganos y sistemas. A nivel cardiovascular,
Entonces, ya se ha demostrado que el trabajo en un incendio forestal, el estar en un incendio forestal, genera mayor producción de mediadores proinflamatorios, interleuquina 8, proteína C reactiva. Eso genera mucho más estrés oxidativo y el estrés oxidativo es muy riesgoso para todos nosotros, pues porque básicamente es riesgo de cáncer, riesgo de generar radicales libres, falla renal, falla hepática, ¿sí? Hay aumento, o sea, el simple hecho de que se sinteticen muchos mediadores proinflamatorios, hay un aumento en el riesgo cardiovascular a corto plazo, se tenga o no un antecedente de sufrir del corazón. La exposición crónica aún está, digamos que sí se está estudiando la correlación a nivel cardiovascular y la exposición crónica en este tipo de pacientes, y esto fue lo que me causó mucha curiosidad. O sea, el simple hecho de que uno esté en un turno sin tener, en un incendio forestal, sin tener un antecedente cardíaco, ya tenemos un riesgo por el simple hecho de estar en el incendio forestal. ¿Quiénes tienen mayor riesgo? Los que están en la línea de defensa, los que se encuentran más cercanos al fuego, ¿cierto? Los que tienen mayor esfuerzo físico, presentan un mayor esfuerzo físico, y pues los que están expuestos a una mayor temperatura. Estas son las personas que más tienen riesgo de liberar mediadores inflamatorios en el contexto de un incendio forestal. Haciendo la investigación me encontré con estos dos estudios que me parecieron supremamente interesantes y que va muy al lugar pues con todos los que estamos conectados aquí o que tal vez hacemos parte de un equipo de respuesta. En el 2024 se publicaron estos dos estudios. El primero, ya se demostró que la mayoría de los eventos cardiovasculares ocurren en bomberos voluntarios, un 60% versus un 2% de los bomberos que son oficiales o, como lo describe en la literatura, profesionales. También se ha demostrado que los bomberos voluntarios tienen significativamente más probabilidad de morir en un evento cardiovascular que los bomberos profesionales. ¿Y a qué le atribuían esto? A la exigencia física y las aptitudes físicas que uno tiene para ingresar a un equipo de respuesta. En muchos países no es obligatorio la parte del ejercicio. ¿Sí? El hecho de que podemos encontrar algunas unidades que son sedentarias. Y ya se ha demostrado que el sedentarismo aumenta el riesgo cardiovascular y que los incendios forestales también pueden aumentar el riesgo cardiovascular. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta y aquí nos da una alarma donde todos los que somos equipo de primera respuesta, pues nos toca fomentar el ejercicio, la actividad física y pues también que debemos prepararnos y tenemos que tener una aptitud física específica para este tipo de eventos. También en este artículo nos hablaban del personal de emergencias que no es bombero, como por ejemplo nos decían paramédicos, médicos, policías y algunos otros equipos de socorrismo, por ejemplo Cruz Roja, SAR, Defensa Civil aquí en Colombia. Todo este personal que no es bombero, que tal vez, comillas, menos se expone, tienen un riesgo de inhalar humo en mayor concentración durante periodos más cortos y no con tanta frecuencia. Por ende, en este tipo de personas, el riesgo cardiovascular es mucho más bajo cuando nos comparamos con bomberos, que son quienes están principalmente en este tipo de eventos. También tenemos en paralelo otro estudio donde se encontró que los bomberos forestales tienen mayor probabilidad de presentar hipertensión, 2,84 veces más que la población general de los Estados Unidos. Esto es otra alarma, ¿sí? Nos toca identificar un poco cuál es el patrón de alimentación, el patrón de ejercicio, qué tanto tenemos esta parte de nuestro estrés, de la parte laboral, qué tan bien estamos durmiendo, etcétera, porque todo esto son cosas que influyen. Recuerden que lo que es la hipertensión, la enfermedad cardiovascular tiene 1001 factores, entre esas el familiar, ¿sí? Y si alguno de ustedes está, lo que les digo, en un equipo de respuesta o hace parte de un equipo de respuesta o atiende personas que se exponen a incendios forestales, ya tenemos dos alarmas: el riesgo cardiovascular directo, se tenga o no un antecedente cardiovascular, el riesgo de hipertensión, por ejemplo. A nivel respiratorio, tenemos agudo y tenemos crónico. A nivel agudo, bronquitis aguda, traqueitis, neumonitis, porque pues todos los tóxicos que yo les acabo de nombrar son irritantes,
¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque hay filtración de la mucosa respiratoria. Tenemos también riesgo de que los bronquios se nos cierren y se realice una broncoconstricción. Eso nos lleva a falta de oxígeno, a una lesión alveolar y un enfisema, alteración en el intercambio gaseoso y 1001 riesgos a corto, mediano y largo plazo por esa lesión. A nivel crónico, y esto digamos que está más descrito para las personas que con frecuencia asisten a incendios forestales como personal de primera respuesta, tenemos riesgo de neumonías intersticiales crónicas, de irritaciones alveolares crónicas, de engrosamiento del intersticio, ¿cierto? Y de fibrosis pulmonar. También tenemos riesgo de bronquitis crónica por cambios en la mucosa a nivel pulmonar y daño alveolar. ¿Qué se ha descrito además? Todos, el personal de primera respuesta, llámese bombero, paramédico, policía, equipo socorrista, brigadista forestal, todos tenemos el mismo riesgo, porque los irritantes generan esto. Todos nosotros tenemos unos sistemas antioxidantes que nos hacen mejorar rápidamente cuando nos exponemos a un gas irritante. Sin embargo, recordemos el ambiente de un incendio forestal. Ahí es muy poco probable controlar este tipo de gases. En ese sentido, el riesgo lo tenemos todos, ¿cierto? Tal vez que sí se ha evidenciado que las personas que tengan enfermedad pulmonar obstructiva crónica, si se expone a un incendio forestal, y aquí quiero hacer algo alusivo, y es que recordemos que, por ejemplo, los bomberos, la principal enfermedad del bombero se llama enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pues por la exposición al humo, ¿cierto? Y si tenemos un bombero con un antecedente de POC o un personal de primera respuesta con antecedente de POC se expone a un incendio forestal, tiene un riesgo de exacerbación de ese POC y tiene riesgo de que tenga una hospitalización y riesgo de morir. También hay un aumento en la predisposición en la inflamación de la vía aérea superior, de sinusitis, de asma, de alergias, principalmente asociada al material particulado. Entonces, aquí es importante comprender que a nivel respiratorio, todos, absolutamente todos, tenemos un riesgo de hacer una neumonitis, porque son gases irritantes. ¿Quiénes tienen mayor riesgo de tener una enfermedad crónica? Los que tengan antecedentes de POC, los que tengan antecedentes de asma, los que tengan antecedentes de alergias. ¿Qué otros riesgos? Y aquí digamos que me causaron varias cosas curiosidad. La primera, dermatitis, acné, psoriasis y cáncer de piel, todo esto relacionado a grandes temperaturas, es decir, las personas que están en un incendio forestal y están más cercanos al fuego. También me causó mucha curiosidad el daño muscular grave y la rhabdomiólisis. La rhabdomiólisis es una consecuencia a raíz de la ruptura muscular, se libera una proteína, esta proteína intenta eliminarse por el riñón y hace falla renal. Encontré varios estudios al respecto de qué tanto riesgo tiene el personal de primera respuesta en que genere una ruptura muscular y una falla renal. Y realmente el porcentaje es alto. Adicionalmente, esto está asociado a dos cosas. La primera es pues, la exigencia física. Dos, el gran tiempo de turnos, porque usualmente son 24, 36 horas de turno, estando en el incendio forestal, y seguido también en lo que les venía hablando anteriormente, las aptitudes físicas, ¿cierto? Si uno no está preparado para este tipo de emergencias y la parte física no está lo mejor posible, el riesgo de un daño muscular es mayor y el riesgo de una rhabdomiólisis, falla renal, es mucho mayor. Y también el riesgo de esto se aumenta por la deshidratación. ¿Sí? Es importante la buena hidratación porque ya se sabe que la rhabdomiólisis y la falla renal aumenta cuando uno está deshidratado, y este trabajo de los incendios forestales pues es una condición en la que la deshidratación va a ser constante. Hay un estudio que encontré donde se dieron cuenta, sobre todo los incendios, en los incendios forestales, en los bomberos forestales y brigadistas forestales, que después de 24 horas de turno, es decir, de estar en el incendio, ya disminuían la fuerza, la potencia y los rangos de movimiento. Entonces también es algo que toca fortalecer.
A nivel ocular no encontré mucha literatura al respecto, sin embargo me llamó mucho la atención porque cuando uno valora las unidades en la estación que llegan de los forestales, llegan con mucha irritación ocular y posiblemente sea pues porque nos exponemos a gases irritantes, pero no hay mucha literatura relacionada con la conjuntivitis alérgica asociada a la exposición de incendios forestales. Los hidrocarburos policíclicos aromáticos, que les comenté que es una preocupación que tenemos, ellos son tóxicos, carcinogénicos, mutagénicos, que básicamente los encontramos presentes en temperaturas de 200 a 500 grados centígrados, que básicamente los encontramos cuando se quema pino y eucalipto, muy común en los incendios forestales, que los encontramos en las cenizas de combustión incompleta y completa, principalmente combustión completa, y que adicionalmente son unas sustancias que encontramos en el cigarrillo. Entonces aquí también en nuestros artículos hablaban de, pues si tenemos una persona que es primera respuesta en un incendio forestal y que además fuma, nos está aumentando absolutamente todos los riesgos cardiovasculares, respiratorios y complicaciones asociadas a los hidrocarburos policíclicos aromáticos. Los hidrocarburos policíclicos aromáticos de alto peso molecular son mucho más tóxicos porque son más difíciles de degradar. Ellos son más liposolubles, más afines a la grasa y ellos no son tan volátiles. ¿Qué se ha demostrado que eran estos hidrocarburos? Lesiones en la piel, cáncer. ¿Cáncer de qué? De piel, de pulmón, de vejiga, de colon, de mama. Aumentan el riesgo de aterosclerosis, de hipertensión, de infarto agudo del miocardio y de accidente cerebrovascular. Entonces, aquí es importante también, y hacían mucha alusión a la literatura encontrada, y es que pues un personal de primera respuesta a incendios forestales que fuma, tal vez de pronto toca hacer una asesoría para cesación de tabaco, porque ya se está exponiendo a hidrocarburos y si asiste a un incendio forestal, el riesgo de toxicidad y cáncer va a aumentar significativamente. Este tipo de hidrocarburos generan un estrés oxidativo de manera importante. Entonces, es indispensable no dejar de pensar en ellos, además porque también hay mucho publicado de qué riesgo tiene la población de los alrededores de exponerte a los hidrocarburos policíclicos aromáticos y es bien particular lo que uno se encuentra. Además, ellos desaparecen de la tierra más o menos a los 10, 16 días, un poco más, y otros se van por las escorrentías y pueden llegar al agua y contaminar el agua. Entonces, a estos hidrocarburos nos exponemos todos, tanto civiles como personal de primera respuesta, y con un agravante, y es que todavía no conocemos cuál sería el equipo de protección personal adecuado que nos proteja contra el hidrocarburo policíclico aromático, porque usualmente pues uno podría usar una máscara con filtros P100, pero todavía no se ha demostrado del todo que un filtro P100 nos proteja contra este tipo de hidrocarburos. Y ya para finalizar, encontré este estudio bien particular de que el tiempo también influye. Entonces, ¿el tiempo de qué? De que usted lleva atendiendo emergencias. Este es un estudio que le hicieron a los bomberos, donde se dieron cuenta que entre más años de servicio, mayor riesgo ¿de qué? De hipertensión, de elevación del colesterol, de las arritmias, de pérdida de la audición, de asma, artritis y riesgo de recibir varias intervenciones quirúrgicas de columna, de mano, de rodilla, de pie. Y pues esto también nos hace pensar es qué tanta prevención tal vez estamos haciendo, ¿cierto? Porque fíjense que sin lugar a duda tenemos bomberos que han estado en servicio menos de 10 años, de 10 a 19 años y más de 20 años, y los que llevan más de 20 años en servicio son los que tienen mayor riesgo, incluida la depresión, que fue el tema que estaban hablando anteriormente, la parte de la salud mental. Ya para terminar y para reflexionar, recordemos que los incendios forestales son un sitio de trabajo de poco control, ¿sí? Nosotros no tenemos de manera cierta cómo se va a comportar el fuego. Entonces son poco prevenibles en el sentido de ya cuando están instaurados, ahí tenemos un riesgo. Yo sé que uno encuentra mucho de no quememos basuras y toda la parte de prevención, pero igual están. Todavía tenemos los incendios forestales porque estamos en un cambio climático muy importante y ellos son de fácil propagación. ¿Qué estamos haciendo?
¿sí? Esta parte de la prevención. Yo les voy a contar un poco qué estamos haciendo en el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Bogotá y qué nos falta por mejorar, claro está. Pero, ¿qué estamos haciendo? Pues uno, mejorando nuestra salud, ¿cierto? Mejorando la parte de acondicionamiento físico, mejorando la alimentación. La idea es empezar a sacar un montón de recomendaciones de salud, de nutrición. A raíz de los incendios forestales de enero, se está buscando toda esta parte de fomentar los equipos de protección personal, utilizarlos adecuadamente. Y esa imagen que ustedes ven ahí es que se logró la valoración del equipo de toxicología clínica, de mis colegas y algunos residentes de último año, para revisar a todas las unidades que fueron a los incendios forestales de enero y hacer una valoración posterior a revisar cómo llegaron, qué sucedió, su saturación, sus signos vitales. Ahora, ¿qué nos falta por mejorar? Hacer esto pre y post, hacer bases de datos, identificar enfermedades, identificar lesiones, porque es que recordemos que los equipos de primera respuesta, pues también son personas y somos personas que debemos ayudarnos entre nosotros, ¿no? Debemos trabajar en equipo y además tenemos que prever por nuestra salud. Entonces, pues esto era lo que les quería traer. Muchas gracias y bueno, aquí encuentran mi correo, mis redes sociales y cualquier pregunta estoy disponible. Bueno, Patricia, un millón de gracias. Muy interesante tu presentación también. Un tema poco explorado, al menos en la región, con lo frecuente que están siendo los incendios forestales, no solo a raíz del cambio climático, sino esta variabilidad natural del Niño que hoy les lleva los incendios para esa región del norte de Sudamérica y que nosotros nos ha afectado cuando fue la fase cálida de 2020 a 2022, también con muchos incendios por Argentina, por Chile y demás. Eh, Reflexionábamos con Milena, la otra organizadora de este evento, que desde la red de América Latina y el Caribe de Clima y Salud, veníamos pensando en la necesidad de contar con un documento. Es más, hay un borrador por ahí dando vueltas de un documento que aborda cambio climático, incendios y salud. Y bueno, que nos gustaría invitar a Patricia ahí para que nos haga sus aportes desde este vínculo que tiene ella profesional de la toxicología y de las brigadas de respuesta a los incendios. Así que seguramente tu aporte va a ser muy valioso. Mile, no Claro que sé si sí. querés comentar algo más. Sí, muchísimas gracias a todos los expositores, realmente muy valiosa información que nos entregaron y la vamos a seguir revisando en los meses que vienen y para fortalecer nuestro trabajo también en el área de la acción climática y cómo podríamos aprovechar las oportunidades que distintas medidas de mitigación y adaptación ofrecen para mejorar la salud de las poblaciones y la mirada de la salud ocupacional debe estar muy presente. Muchísimas gracias por ofrecer su expertise. Ya estamos sobre la hora. Había una pregunta para Sandra que quizás la podés responder brevemente. Espera que la tenía anotada por acá. Em, Era una pregunta de Gabriela Moreno, que preguntaba de ese 23% de trabajadores enfermos renales no tradicionales en El Salvador, si están identificados por su trabajo y actividad económica y cuáles son los diagnósticos que tienen. Si nos podés dar esa respuesta, Sandra, antes de cerrar, sería bien apreciado. Sí, con gusto. Sí, este ha sido un logro en el país, realmente, el que se lograra diferenciar entre enfermedad renal crónica tradicional y no tradicional. Y a partir ya de un par de años acá, el Ministerio de Salud tiene tipificadas por separado ambas patologías y la tiene como registro obligatorio también al estar la enfermedad renal crónica dentro de las 4 prioritarias no tradicionales para el país. Perdón, enfermedades no transmisibles
La enfermedad renal crónica es una de las 4 prioritarias y, y se hace precisamente por factor de riesgo la diferenciación. Cuando llega un enfermo renal que no cumple con las características de tradicional, que son diabetes, hipertensión, obesidad o adulto mayor o alguna malformación, también se hace los respectivos estudios para ver si no hay una malformación congénita. Cuando esto se descarta, entonces se indaga también por factor de riesgo. Y ahí es donde ya encajan en que son trabajadores, ya sea agrícolas o expuestos a altas temperaturas. Algunos vienen del área industrial también, pero que han sido expuestos a altas temperaturas, como en el caso de fundidoras o cosas así, y entonces ya son clasificados como no tradicionales y caen en este grupo. Y tienen también las características de que son asintomáticos. Normalmente, estos enfermos, como es un daño muy paulatino, muy lento, eh, pues desadvierten los síntomas. Ellos lo refieren como que, sí, es que tuve mal de calor o tuve un golpe de calor, pero no advierten el deterioro que van teniendo y se va volviendo crónico en el riñón. Y por eso es que encontramos que hay trabajadores con fallo renal, a veces sus tasas de filtración glomerular pueden estar abajo de 15 y están ahí en el campo trabajando, cortando caña como que nada. No, ni siquiera te creen que están enfermos y deberían estar hospitalizados recibiendo diálisis. ¿Ok? Bueno, súper interesante, Sandra. La verdad que algo que me parece que nos llevamos también de este intercambio, que nos quedamos cortos de tiempo, lamentablemente, porque cada uno de los temas da para profundizar mucho más, es la necesidad de reforzar la evidencia de los daños a la salud vinculados con eventos asociados con el cambio climático y particularmente para nuestra región. Creo que es un desafío que se ve en las 3 presentaciones que tuvimos, tanto de la salud mental como relacionada con los incendios y la salud de la población trabajadora. Tenemos mucho para seguir construyendo de evidencia para sustentar la toma de decisiones. Sí, quizá Eso, Francisco, sí. perdón, agregar que para los ministerios de salud, las representantes de los ministerios de salud, el agregar la evaluación renal, la prueba de creatinina sérica en el tamizaje para personas que se exponen a calor, esto debería ser ya una meta, una meta grande, que se incremente este tamizaje de evaluación renal, porque pasa desapercibido. Entonces, este tipo de enfermos pasan desapercibidos y cuando llegan a consultar es cuando ya requieren diálisis y ahí ya no hay vuelta atrás, pudiendo haberse detectado tempranamente. Buenísimo, una sugerencia muy valiosa a ser considerada para incluir en las políticas. Creo que ahí tenemos mucho para aprender de América Central y del Caribe en los grandes avances que han tenido en el abordaje de la salud en relación con el calor extremo. Bueno, ya nos hemos pasado 10 minutos de la hora de cierre. Les agradecemos a todas y a todos por su interés, por la participación y nos estaremos comunicando. Les hemos dejado en el chat el enlace donde va a estar disponible este webinar para quienes no hayan podido participar o quienes quieran volver a verlo para eh, refrescar la información. Muchísimas gracias. Gracias a Mile por la organización y por acompañarnos en esta iniciativa de hablar sobre la salud laboral en tiempos de crisis climática. Eso es todo por aquí. Los despedimos y que tengan un buen cierre de semana. Hasta luego. Chao, chao.